Tiene la palabra el asambleísta César Montúfar, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, colegas asambleístas. Creo que es muy peligroso e inconveniente el que la discusión de estos temas que son tan importantes para el país, que involucran el debate sobre la protección irrestricta, como debe ser, a los derechos humanos, estén cruzados por posicionamientos políticos. En la defensa de los derechos humanos, en la lucha porque nuestro país se construya verdaderamente como un Estado constitucional de derechos y justicia, y que por lo tanto la primacía de los derechos humanos dé razón de ser al Estado y no viceversa, es absolutamente indispensable partir del hecho de que este debate no puede estar cruzado por lo que pensamos de un u otro gobierno, por lo que creemos del actual gobierno, por las conclusiones que queremos sacar a partir o para nuestra propia agenda política. Y yo siento que detrás de este debate, tanto en el caso de la Comisión de la Verdad como en el caso de la Comisión de Angostura, lamentablemente en este día hemos caído en esa trampa. Y que detrás de esta discusión hay una discusión conceptual y doctrinaria que yo la quiero abordar, pero hay en el fondo, como bien lo dijo Cintia Viteri hace un momento, y también lo dijo Fausto Cobo, evidentemente un intento de manipulación política. Y creo que eso es lamentable cuando tratamos y cuando abordamos un tema tan importante. Manipulación política que tenemos que rechazar, porque las decisiones de la Asamblea tienen sus consecuencias. Manipulación política que ojalá no contribuya a que en el Ecuador exista más polarización y más enfrentamiento. Sin embargo, desde la perspectiva doctrinaria, yo creo que había una coincidencia feliz, y esa coincidencia es que lo que estamos discutiendo en esta tarde y en este día es sencillamente una parte de la discusión de la Ley de Comunicación. Lo que estamos discutiendo en realidad es los límites y los alcances de la libertad de expresión y los límites y los alcances de la responsabilidad ulterior. ¿Hasta dónde hay que proteger la versión de un ciudadano, verdadera o falsa, en el caso de la Comisión de la Verdad, que porque está involucrado sentimentalmente, porque su vida fue tocada, porque su vida fue destruida, da una versión de la verdad de los hechos? ¿Hasta dónde el Estado da una verdad de los hechos sobre el poder en ese tiempo? ¿Hasta dónde tenemos que proteger esa verdad, sea verdadera o sea falsa? Yo creo que un Estado constitucional, un Estado que pone énfasis en la protección de los derechos, esa verdad tiene que ser protegida. Así no sea verdad, porque es su verdad. Esa verdad tiene que recibir inmunidad. Así no sea cierta, así no sea veraz, así no sea verificada, así no sea contextualizada, así no sea plural. Por eso es que el artículo 18 de la Constitución de Montecristi es un artículo que contradice los principios fundamentales del respeto a la libertad de expresión. Por eso es que es muy importante esta discusión, y por eso es que en el primer caso no podemos sino hablar de que la inmunidad cabe. Así lo que se diga en ese informe no sea verdad, porque las versiones de esas personas tienen que ser protegidas en un Estado democrático. Lo mismo ocurre, y yo lo digo a mi pesar porque yo soy absolutamente crítico del trabajo que ha realizado la llamada Comisión de Angostura. En este caso, tenemos un trabajo realmente muy flojo, un trabajo que lo único que ha hecho en su gran parte ha sido recoger versiones de los medios de comunicación, que no ha hecho una verdadera investigación, que saca conclusiones absolutamente, yo diría, fáciles y aventuradas, pero que de una u otra manera nos plantea el mismo problema conceptual y doctrinario. Y es que lo que se diga sobre el poder, lo que los ciudadanos digan sobre el gobierno o sus representantes,
así sea falso, tiene que estar protegido, tiene que ser protegido. Y hay un parámetro que es el que determina los límites de esa protección. No quiero hablar de los proyectos de la Ley de Comunicación difuntos, como el mío, que es un proyecto difunto. Pero allí yo planteé un criterio, que es el criterio que determino, que debería determinar hasta dónde va la responsabilidad ulterior en estos casos, que es el criterio de la real malicia. Este criterio, internacionalmente aceptado, indica que la barrera de protección va hasta donde existe buena fe, que lo que los ciudadanos pueden decir de sus autoridades, del gobierno, que los ciudadanos pueden decir sobre sus representantes, debe estar protegido siempre y cuando no sea dicho con mala fe. Cuando es dicho con mala fe, allí no cabe protección alguna. Ese es el criterio de la real malicia. En este caso también se aplica. Entonces no podemos, a pesar de la manipulación política evidente, diferenciar el uno y el otro caso, porque en los dos casos estamos hablando de lo mismo, de la posibilidad de que ciudadanos digan sus verdades, así sean falsas, respecto al representante, al funcionario público, al servidor público. Eso es lo que estamos discutiendo, ese es el meollo de esta discusión. Por eso es que esta discusión está absolutamente conectada con el debate de la Ley de Comunicación, y por eso ese anclaje a los convenios internacionales que el Ecuador ha ratificado y que no ha ratificado es tan importante. A mí me alegra muchísimo, y yo les tomo la palabra a los asambleístas del bloque gobernista, que hoy de manera unánime votaron por el no archivo del proyecto. Eso me da muchísimas esperanzas sobre el desenlace de la Ley de Comunicación, porque esa misma vara es la que hay que aplicar en la Ley de Comunicación. Pero me parecería un terrible mal antecedente que no se aplique estos mismos estándares al hablar de la Comisión de Angostura. Comisión que yo absolutamente coincido con ustedes, ha sido una comisión que no ha hecho su trabajo, que ha dilapidado más de $260.000, que lamentablemente no ha permitido que los ecuatorianos realmente podamos conocer la verdad de lo que ocurrió alrededor del tema Angostura. En síntesis, creo e insisto, cuando se trata de protección de los derechos fundamentales, en el Estado democrático, constitucional de derechos y justicia que es el Ecuador, no puede haber posiciones diferentes entre oposición y gobierno. Tenemos que partir las mismas premisas constitucionales y éticas. Debemos construir nuestro discurso desde esas mismas premisas. Y por eso no caben dobles discursos, como bien dijeron hace un momento, me parece que Marisol Peñafiel. No cabe doble discurso. Aquí no podemos tener posiciones ambiguas. O los derechos fundamentales se respetan, o la libertad de expresión se respeta, o el derecho que tenemos los ciudadanos a criticar a los gobiernos se respetan, un derecho fundamental, o sencillamente estamos teniendo un doble discurso que finalmente hizo juego al autoritarismo de antaño y puede hacer juego y hace juego al autoritarismo del presente. Muchas gracias, señora presidenta.